Bien, y como vieron ya tuvimos el auspicio pertinente. ¿Por qué? Porque estamos en este ciclo de entrevistas que hemos incorporado hace un tiempo ya y que vamos tocando diversos temas, cualquiera de ellos, sí le vamos dando su turno a cada uno de los temas que nos interesa tocar. Ya lo vieron el otro día, tuvimos el arte como protagonista, y hoy elegimos hablar, sí, ya lo hemos hecho y seguimos ahondando en el tema, seguimos sumando voces y por eso tengo presencia a mi lado. Y les decía, elegimos ahondar en los ciberdelitos, elegimos ahondar en la tecnología, elegimos meternos en todo lo que nos está pasando como sociedad actual. A mi lado, sí, primero que nada voy a arrancar por agradecerle, sí, por haberse acercado a nuestros estudios. Estamos con el señor Daniel Dómene, que, como decíamos recién, es el director provincial de tecnologías aplicadas a la seguridad. ¿Bien digo? Entre otros cargos, digo, bienvenido Daniel, muchas gracias. Bueno, buenos días y gracias por la invitación. No, por favor, al contrario, te agradecemos a vos por el interés, por la predisposición, por acercarte. Y charlábamos recién fuera de cámara, ¿no? ¿Por dónde arrancar? Porque hay tantos temas para tocar, digo, desde las estafas a los adultos mayores. Charlábamos recién de esto, de lo que es WhatsApp, ¿no? Con algún tipo de estafa que vos recién un poco me explicabas. Te doy la potestad, digo, que arranquemos por donde vos te parezca pertinente en el sentido... Si yo te tengo que hacer una pregunta o inducirte al tema, diría, ¿cuál te parece que es justamente el tipo de estafa o el tipo de ciberdelito que mayormente preocupa hoy a la sociedad en general? Bien, bueno, antes que nada, comentarte que en diciembre del 2023, cuando el ministro de Seguridad, el doctor Nicolini, asume, crea por primera vez en la historia de la provincia la Dirección Provincial de Tecnologías Aplicadas a la Seguridad y dependiente de ella la Dirección General de Ciberdelitos y Delitos Complejos relacionados con la tecnología, una dirección que está a cargo también de la licenciada Natalia Toranzo. Comenzamos allá en diciembre y luego de varias reuniones empezamos a armar el plan, este plan que después te voy a comentar, que va a salir a partir de septiembre. Y ese plan, desde el convencimiento de que la única medida que podemos tomar hoy como sociedad para mitigar los riesgos, para minimizar los riesgos de evitar ser víctimas de algún ciberdelito, es la prevención. Claro. La prevención, entonces esa campaña, que ya te digo, comenzamos a trabajarla en enero, apunta a eso, a la prevención, a la sensibilización, a la capacitación y todo trabajando con un equipo multidisciplinario. Además de estar nosotros con Natalia, tenemos la parte de equipos con psicólogos, con asistentes sociales, con un montón de personas más, con la policía de la provincia. De hecho, también en abril se creó la División de Ciberdelitos Económicos, gracias a todo esto que estamos haciendo. Y en el marco de eso se firmó el jueves pasado un convenio de colaboración en lo que es prevención y capacitación con el Banco de la Provincia del Neuquén en materia de estafas virtuales. Uno de los primeros convenios que ya se firmó, pero también hay convenios con el Tribunal Superior de Justicia, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa. Ya estamos trabajando, de hecho, en conjunto con el Ministerio de Gobierno a través de Defensa del Consumidor y con el Centro de Atención a la Víctima. Y hay proyectos, ahí también he hablado con el ministro de Turismo, porque también es un área con el tema de alquileres temporarios, wifi, claro, hotelería, gastronomía, que también hay cuestiones que hay que alertar a la población esto. Entonces, el objetivo es la concientización, o como me gusta llamarla a mí, educación digital ciudadana. Me gusta ese término, me gusta y te escuchaba y pensaba en esto que un poco trataba de hacer en la introducción, ¿no? Es tan amplio, lo charlábamos recién cuando nos encontrábamos, es tan amplio el tema y de alguna manera nos trasciende a todos, porque digo, hoy todos tenemos un teléfono, un dispositivo digital y somos víctimas potenciales de una estafa, digo, en cuestión de segundos, recién lo dijiste muy clarito, ¿no? Tanto en el turismo, te puede pasar, no sé, a la hora de ir a pagar alguna comida o de contratar algún servicio, digo, y acá nos carecemos, digo, de esta herramienta por ahí que es la educación digital que nos falta, ¿no? Si te tuviese que preguntar en dónde estamos parados hoy, justamente referido a esto que marcás, ¿no? La importancia de la educación. ¿Tenemos educación digital? ¿No tenemos? ¿Nos falta mucho? No tenemos. Creo que la población en general no es consciente. No es consciente de un montón de cosas, empezando
por nuestros datos personales. Bien. Es donde comienza toda esta historia, ¿no? No es consciente del valor que tienen hoy los datos personales. Y cuando digo datos personales, no es el apellido, el DNI y una dirección, ¿no? Es lo que hacemos en las redes sociales, la vida digital misma, donde subís tu foto, das un like, haces un comentario. Todo eso es tu historia digital, todo esto es tu historia, y son datos personales. Y estos son aprovechados también por ciberdelincuentes para sacarte perfiles, para sacarte datos, para saber cómo engañarte después y hasta cómo venderte. O sea, no solamente por ciberdelincuentes, sino por un montón de otras cuestiones más que no vale la pena hablar ahora. Pero no hay conciencia de los datos. De los datos personales no hay una conciencia. Y sí de los ciberdelitos, porque en definitiva cuando sucede que te sustraen dinero de tu cuenta bancaria, ahí adquiere una importancia, pero esto viene mucho más de fondo, que es en definitiva la protección de nuestros datos personales. Me quedo preocupado con esta reflexión, pero que no deja de ser real. Me gustaría tocar otro tema que tuvimos la posibilidad de charlar hoy y me quedó mucho cuando tuvimos este anterior contacto con vos. Le cuento a la gente que nos comunicamos con Daniel en el programa de radio esta mañana, en la primera mañana en AM550, y diste un ejemplo muy concreto que me gustaría, por favor, si lo podemos repetir, cuando detallaste, yo te preguntaba respecto a la posibilidad de generar un seguimiento, en un rastreo, como se dice un barrido digital, cuando te sucede algún tipo de esta estafa, y vos diste un ejemplo muy concreto que me gustaría que pudieras comentar mejor, ¿no? Que esto de que hablabas de que puede suceder que te estafen y, no sé, el sitio web puede estar en Rusia, en cualquier parte del mundo. Digo, es absolutamente llamativo y la complejidad que eso le da, ¿no? Sí. Primero aclarar que como me han preguntado hoy durante la mañana, si es posible encontrar a alguien o no. O sea, no es imposible. Es difícil, pero no es imposible. Eso dejarlo aclarado. Hay todo un contexto legal y de investigación atrás muy complejo. Y esto arranca, volviendo para responderte, cuando una persona es víctima de una estafa virtual, que vamos a suponer en el ejemplo que te vacían una cuenta bancaria. Sí. En primer lugar, lo que sucede es que no es que, en el 95% de los casos, no es que te hackearon la cuenta, sino que lo primero que hacen del otro lado es sustraerte los datos. Vos los entregás porque te han engañado. ¿Bien? Entregás porque te han engañado a través de maniobras que tienen ellos, que técnicamente le dicen ingeniería social o el phishing. Te sustraen datos. Y vos se los das, le podés dar tus credenciales, cuando decimos credenciales, usuario, contraseña, o un código que a su vez ellos les permite ingresar y sustraértelo sin que vos te enteres. Cuando te sustraen ese dinero, automáticamente, vamos a suponer que sea acá en la ciudad de Neuquén, en cualquier banco, no importa, puede suceder que se vaya a otra cuenta de otro banco de otra provincia. Claro. Y de ahí a otra provincia más. Y puede suceder que en el medio esos pesos lo transformen en criptomoneda y esa criptomoneda vaya a una billetera virtual y salga del país. Entonces, trazar eso, seguir eso a la velocidad que amerita es complejo, porque estamos hablando acá, yo te lo estoy contando y uno se imagina tal vez una persona que está atrás de esa computadora haciendo transferencias. Claro. Todo automatizado, todo software, apretás un botón, se dispara para todos lados y es difícil el traceo, es bastante complicado. Vos ves en investigaciones el traceo es una telaraña, todo negro, claro. Para dónde va, y muchas salen del país. Siguiendo un poco... Con la gravedad de que las primeras cuentas de donde sale el dinero son cuentas mulas. O sea, claro. Son cuentas mulas de personas que no tienen ni idea que les han creado esa cuenta. Entonces, tampoco el titular de esa cuenta donde va el depósito de la primera transferencia entiende bien qué está pasando. No sabe ni está enterado, ni es el culpable de nada a veces. Bueno, ahí está la complejidad de lo que nos estás comentando, instruyendo, ¿no? Claro, y además esos servidores, hoy les comentaba que una de las modalidades de phishing es publicidad en redes sociales, donde hay una promociones de banco que son súper tentadoras. Sí. Entonces uno hace clic ahí y te lleva a la página del home banking de la entidad.
En primer lugar, eso está prohibido por normas del BCRA, del Banco Central, que no pueden hacer clic y que te lleve a un home banking. Pero cuando analizás esa imagen, ese link, son servidores que están alojados, los que hemos visto en Rusia e Italia principalmente, pero comprados en Holanda, vía transferencia a Francia. Claro. O sea, la complejidad es bastante Es bastante una telaraña que es muy difícil de descifrar. Te decía que siguiendo un poco esto que abrías vos recién el juego con tu relato, de la complejidad de la trazabilidad y demás, te pregunto, digo, a la par del ciberdelito, a la par de lo que crece justamente las tecnologías y su mal uso, por llamarlo de una manera coloquial, digo, ¿cuánto han avanzado también las maneras de investigarlo, ¿no? La manera de realizar esta trazabilidad? Digo, como bien me decías, me tomo de esta frase, me dijiste, no es imposible, pero lleva su tiempo. Digo, si me tuvieses que descubrir un poco los avances también que hay tecnológicos para investigar y para avanzar y para sobre todo ayudarnos a quienes sufrimos algún tipo de estafa, ¿no? Sí, primero avance tecnológico y segundo el avance en legislación. O sea, son dos cuestiones que hay que tener muy en cuenta. O sea, que ese terreno le comentamos a la gente también lo manejás. Ahora te paso a contar, pero en cuanto a lo tecnológico, tuve la oportunidad de escuchar a gente que está muy metida en el tema a nivel internacional, fuera del país, onda FBI, pero de la tecnología. Bien. Y decía, nos llevan los ciberdelincuentes 10 años. 10 años. 10 años en materia de tecnología. Bien, 10 años de ventaja sobre nosotros. Sobre cualquier investigador, sobre Okay. cualquier... Sí, porque viven de esto y piensan en esto y nada, hay herramientas muy caras de por sí, muy caras, para investigar, hacer traseos, etcétera, etcétera. Pero bueno, es complejo y bueno, hay avances, pero bueno, nunca a la par de ellos, de los ciberdelincuentes. Claro. Sí, en sí, definitiva. Bueno, también voy anotando. 10 años me dejo ahí anotado, no me quiero alarmar. De grandes robos, Sí, de grandes estafas y todo eso, también hay comunes, a ver, esto ha evolucionado el delito desde de lo que era el robo tradicional a lo que es hoy estafas virtuales. ¿Por qué? Porque adelante de una computadora con conexión a internet podés cometer cualquier ilícito bajo el anonimato. Claro. Entonces esa evolución desde el delito tradicional se ha dado y hoy supera ampliamente delitos hasta incluso de la propiedad. Claro. Wow, me voy quedando, y de me robos quedo pensando comunes, mucho. lo supera porque Sí. Estás escondido, básicamente. Claro, tal cual, en el anonimato. Bueno, como ven y como escuchan, estamos hablando con Daniel Dómene, sí, de cibertecnología, estamos hablando de ciberdelitos, un poco metiéndonos en este contexto, porque él está a cargo del área de seguridad, ¿sí? del Departamento Provincial de Tecnologías. Pero también decías, está todo el avance legal, ¿sí? ¿Qué es lo que puede hacer justamente? ¿Qué leyes nos favorecen en todo esto? ¿Qué herramientas tenemos, ¿no? Los usuarios que a veces somos víctimas de las estafas para poder hacer algo, ¿no? Para poder contrarrestar esta situación. ¿Qué te parece si le comentamos a la gente un poco brevemente qué es lo que existe hoy en ese ámbito para poder apoyarse? Desde lo legal, en materia de leyes, el Código Penal argentino incorporó en el año 2008 el tema de lo que sería delitos informáticos. Vos imaginate del 2008 a 2024 la cantidad de años que han pasado y cómo la tecnología evolucionó desde ese año. Entonces, ha quedado obsoleto. Entonces, hay delitos que están tipificados en el código, que están vigentes, pero hay delitos que no están tipificados, Claro. como por decirte el robo de identidad digital. No está así como lo conocemos tipificado en el Código Penal, o el mismo phishing, que después termine siendo una estafa, puede ser, pero tipificado así, como el phishing de manipulación y lo que te expliqué de la definición del phishing, no está. Entonces, en materia penal, en la tipificación de este tipo de delitos, está bastante atrasado. Hay un convenio internacional, el convenio de Budapest, que ya es más avanzado, que es el único y primer convenio internacional en materia de ciberdelitos a los que Argentina adhirió. Pero bueno, hace recomendaciones para que la legislación, en este caso Argentina, lo aplique. Uh-huh. Pero bueno, no hay avances. Y relacionado con el tema de lo que hablábamos hace un ratito, de datos personales,
La ley de protección de datos personales de acá de Argentina es del año 2000. Bien. 24 años han pasado como para que... Todavía tengo los 10 años que me hablaste que nos llevan de ventaja y estoy escuchando estos datos. Y de hecho hubo un intento, o sea, no sé si ya perdido o no, estado parlamentario. El año pasado se presentó un proyecto de reforma de la ley de protección de datos personales, pero bueno, todavía no salió. Y hoy es necesario y es urgente. Te interrumpo ahí. Y te lo digo, sí. y te digo la importancia. Viste que hace poquito esto nuevo se incorporó dentro de WhatsApp. Sí, como no, por supuesto, WhatsApp todo lo tenemos. Se incorporó el circulito azul de inteligencia artificial y uno lo quiere sacar y no puede. Bueno, si vos le preguntás a la misma inteligencia artificial si lo podés desactivar y le decís que estás en Argentina, te va a decir que no. Ahora, si vos le decís soy de un país europeo, de la Unión Europea, te va a decir sí, por supuesto se puede desactivar porque la ley de protección de datos personales indica que tenemos que dar de opción. Y acá no. Este dato que estás dando le interesa ¿Entendés? mucho a la productora del noticiero, Ariadna Quijada, porque justamente me hablaba de esto. Ella me hablaba de este ejemplo que acabas de citar. Tiene que ver con esto, ¿no? Vuelvo un poco y... Está prohibido. Directamente claro, está prohibido. O sea, en Europa no es que está prohibido, lo pueden tener, pero le tienen que dar la opción al usuario, como en cualquier cuestión que estén con tus dispositivos. Daniel, me quedo con esto que acabas de relatar, que lógicamente me preocupa más. Tiene que ver con una falta de conciencia, y te lo uno a lo primero. Me hablaste de falta por ahí de conciencia de nosotros, de los usuarios de a pie, ¿no? De lo que es la importancia de nuestros datos. Digo, tiene que ver con una falta de conciencia, hablo a nivel políticas nacionales, ¿no? Estamos hablando de que las leyes son sumamente obsoletas. ¿Realmente no se le da la dimensión de lo que estamos hablando? ¿Tiene que ver con eso? Hay muchísima gente, muchísimos colegas, yo soy abogado, que estamos en el tema, estudiamos el tema, nos reunimos, hay congresos, hay un montón, todos estamos en el tema, pero notamos que a nivel político le falta, a nivel nacional, Congreso Nacional, leyes que proteja todo esto que acabamos de decir. Entre colegas hay una conciencia, pero en la sociedad misma también notamos de que hay que hacer esto. Por esto mismo, claro. Hay que hacer esto de ayudar, de educar, de prevenir, porque el camino es inevitable. O sea, todo va a la digitalización, ya no hay retorno, la tecnología está más avanzada, hay nuevos dispositivos, o sea, ya no es solamente cuando te hablan del teléfono celular o una PC, tenés hoy anillos que se conectan, los relojes que se conectan, tenés un montón de tecnología y cada vez estamos más conectados. Claro. Entonces, y que a su vez estos dispositivos, por ejemplo, que mencionabas recién, utilizan nuestros datos también, ¿no? Lógicamente, imagino. Absolutamente todo, absolutamente todo. Desde el día en que uno se compra un teléfono celular y te pide un par de datitos y una dirección de correo electrónico. Estoy pensando en acepto términos y condiciones, esa letra chiquita que no leemos nadie, ¿no? Bueno, cuando en los términos y condiciones de mucho software, claramente algunos dicen, utilizamos tus datos para todo esto y podemos disponer y hacer todo esto. Lógicamente, nadie los lee. O sea, la gente debe estar del otro lado haciendo con la cabeza que sí. Un montón de gente no lo lee. Sí. Lógicamente, si a veces si algunas empresas más serias hacen esta política de privacidad o de términos y condiciones resumidas para que vos lo puedas ver, pero la mayoría son hojas y hojas que nadie lee. Claro. Nadie lee. Alguna vez presten atención y lean un poquito y van a ver las cosas que bueno, que pueden si lo estás diciendo vos, yo creo que la gente va a hacer un poco más de caso a que lo diga yo. Todavía nos quedan algunos minutos y por ahí, aprovechándote tu predisposición, también preguntarte en el sentido, pasamos por las leyes, pasamos obviamente por tus funciones, por este convenio que también empieza como un poco a replicar, si se quiere, de manera más coloquial a la sociedad, todo esto que estamos compartiendo acá. Y te quiero llevar al terreno de la educación. Digo, ahí me surge una pregunta justamente con lo que tiene que ver, digo, tenemos a los nativos digitales, a los jóvenes, a los adolescentes que nacieron con esto, pero me parece que de vuelta, me robó tu término, ¿no? Hay una cierta inconsciencia, digo, hay un debe ahí también, digo, en las escuelas, en los colegios, en las instituciones, en cuanto a capacitar, a concientizar, a generar más contenido justamente que les hagan entender a los jóvenes todo esto, ¿no? Los derechos
pero también los cuidados que hay que tener, ¿no? Y sobre todo, si se quiere, me meto un poquito más allá y voy, la cantidad de delitos sexuales que se han corroborado a raíz de las nuevas tecnologías, ¿no? Bueno, a ver, dividamos. Sí, te tiré todo, ese perdón. lado. Dividamos por un lado. Con respecto a lo que es educación, dentro del plan que tenemos, está pensado también para franjas etarias. Entonces, no es lo mismo participar y educar a adultos mayores que a jóvenes de 20, 22 años, etc. Entonces, con adultos mayores, que ya tuvimos una experiencia en el hogar de ancianos de acá de la ciudad de Neuquén, es ¿qué herramientas utilizan? Porque utilizan todo. Sí. Ellos pobres nacieron en una época donde no existía la tecnología y hoy los obligan a utilizar ciertas tecnologías. Entonces, ¿qué utilizan? Y en base a lo que utilizan, enseñarles qué recaudos tienen que tomar para poder minimizar riesgos de esto que venimos hablando. Y con respecto a la educación, hay una frase que me quedó de Santiago Bilinsky, que es Sí. muy Sí, conocido. muy interesante escucharlo. Tecnológico impresionante, que dijo, si nosotros traemos una persona del año 1900 a hoy, a la actualidad, va a haber edificios, se va a sorprender, va a haber computadoras, se va a sorprender, va a ver los autos, se va a sorprender y va a abrir la puerta, va a entrar a una escuela y se va a dar cuenta que es una escuela y se va a sorprender porque es lo mismo que el año 1900. Pizarrón y pupitres para que los chicos aprendan. Y creo que hace falta la educación digital y en los niños, ser conscientes de lo que están usando, pero por un montón de cosas. O sea, no solamente enseñarles desde software a hardware, sino lo que están utilizando hoy. Es muy poderosa las herramientas que tienen en la mano chicos que ya a los 10 años comienzan, y si no es antes, a utilizar tecnología, ¿no? Tal cual. Es bastante peligroso. Daniel, pero muy interesante escucharte. Te vuelvo a agradecer. Te decía, los tiempos en la tele son terribles, te dan ganas de quedarte charlando un montón de cosas más, pero un placer recibirte, un placer escucharte y gracias por educarnos a todos, ¿no? Que nos falta un montón. Y es más, te dejo la invitación al aire, te comprometo al aire a que nos visites en otra oportunidad o tengamos una comunicación fluida, ¿si te parece? Bien, sí, cuando larguemos el plan ahora en septiembre y empecemos a tratar temas puntuales, empezaremos a tratar los temas puntuales para enseñar Totalmente. a todo el mundo. Muchas gracias por venir. No, por favor, gracias. Ahí estaba Daniel Dómenes, ¿sí? Tocamos la mayoría de los temas posibles, los que más nos interesaban. Esta vez quisimos salir por ahí de los consejos clásicos y, lógicamente, un placer poder aprovecharlo a una persona tan capacitada en el tema, a tener cuidados, como nos decía recién él, y ser más conscientes de los datos que compartimos.